Un niño rechazado vio un caballo acorrentado y escuchó su grito en la oscuridad. Lo que descubrió después cambió todo y nadie lo esperaba. Suscríbete para más historias emocionantes que te dejarán sin aliento. ¡Te dije que no toques mis cosas! El grito retumbó en el comedor del orfanato como un trueno en una tarde seca. Leo apenas alcanzó a girarse cuando el puño de Elías, un niño mayor, le rozó la mejilla. La cuchara cayó al piso con un estruendo metálico. Todos los demás niños dejaron de comer por un instante, pero ninguno dijo nada. Herminia tampoco. Desde su silla junto a la ventana lo miró con los labios fruncidos y los ojos como piedras. Leo no respondió, no lloró. Se agachó lentamente, recogió su cuchara sucia y volvió a sentarse en la esquina del comedor junto al mueble de la escoba y los cubos de agua. Ese era su lugar. Nadie se lo había asignado. Simplemente, nadie lo quería cerca. Fuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por el patio de tierra. El viejo árbol de pirú crujía como si también estuviera molesto. Leo miró el plato frente a él. Sopa fría con pedazos de zanahoria flotando como barcos abandonados. No tenía hambre, no tenía palabras, solo un zumbido dentro del pecho, ese que siempre le llegaba cuando trataba de recordar la cara de su mamá y lo único que le venía a la mente era humo y un caballo blanco. Herminia se levantó. Su vestido gris ondeaba como una bandera de guerra. Caminó hasta la mesa del rincón con pasos secos y se detuvo detrás de él. Leo, al sótano. No era un castigo, era una rutina. La voz de Herminia no subía de tono, bajaba, como si castigar a Leo fuera lo mismo que regar las plantas. Leo dejó la cuchara sobre la mesa y se levantó sin decir nada. Elías lo miró con una sonrisa torcida mientras se chupaba el dedo pulgar, aún manchado de sopa. Al pasar junto a él, Leo sintió un empujón en el hombro. No lo devolvió. El sótano estaba al final del pasillo, después del baño de los chicos. Era un cuarto húmedo, con paredes de piedra sin pintar y una lámpara colgante que casi nunca encendían. Al entrar, Herminia cerró la puerta sin mirarlo. El clic del cerrojo sonó como un disparo. Ahí dentro, el olor a moho era espeso, como una tela mojada que nunca se seca. Leo se sentó en un rincón, abrazando sus piernas. En la penumbra se quedó en silencio. Pero no solo, algo crujía. No era la madera ni los tubos. Era otra cosa. Una ráfaga de viento pareció colarse por debajo de la puerta. Leo alzó la cabeza. Escuchó algo, un sonido lejano, bajo, casi como un gemido. «Un perro», susurró. Pero no era un perro, era algo más profundo, doloroso, como si algo grande estuviera lastimado, llamando desde muy lejos. Se acercó a la rendija del ventanuco roto. Solo vio las ramas sacudidas del pirú. El sonido venía de más allá, más adentro del bosque. Se pegó a la pared con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, algo cambió. No fue el castigo ni el empujón. Fue ese sonido, esa llamada. Cuando Herminia abrió la puerta al amanecer, Leo ya estaba de pie. No dijo nada. Solo salió del sótano con los ojos fijos en la línea de árboles al fondo del campo. Había algo allá. Alguien que también estaba encerrado, y esa noche lo buscaría. El desayuno en el orfanato siempre olía a café quemado y pan duro. Leo se sentó en su rincón habitual, los codos apoyados en la mesa sin mirar a nadie. Los demás niños charlaban y reían, algunos con voz alta, otros con una picardía que a Leo le parecía imposible de imitar. Herminia caminaba entre las mesas con pasos medidos, corrigiendo posturas, exigiendo silencio, con una mirada que se clavaba en la piel como agujas. «Leo», dijo de repente, «ven aquí». Él levantó la vista. Su corazón se encogió como cada vez que esa palabra salía de los labios de Herminia. Se levantó despacio, con las manos pegadas al cuerpo, y la siguió hasta la cocina. Allí, un vaso de leche volcó sobre la mesa, aunque él no lo había tocado. Un descuido de alguien más, seguramente, pero Herminia no preguntó.
Siempre tan torpe, dijo. Al sótano, ahora. El sótano olía distinto por la mañana. La humedad y el moho parecían mezclarse con el olor a pan rancio que se filtraba desde la cocina. Herminia cerró la puerta detrás de él y el clic del cerrojo se sintió más fuerte que un portazo. Leo se sentó en el mismo rincón de la vez anterior. Respiró hondo. No podía llorar, no allí, no delante de las sombras que parecían vigilarlo desde las esquinas. El silencio lo envolvió. Al principio solo estaba él y su respiración. Luego, un crujido suave vino desde la esquina opuesta. Leo giró la cabeza lentamente. No había nada visible, solo la pared húmeda y las telarañas que colgaban del techo. Pero el sonido volvió, más claro esta vez, un lamento sordo, como si alguien estuviera atrapado y dolido intentando llamar su atención. Leo frunció el ceño. Se acercó al ventanuco roto, apenas un hueco pequeño por donde entraba un hilo de luz gris. La visión era mínima, ramas moviéndose, la tierra húmeda del patio, pero el sonido parecía venir de más lejos, del bosque que rodeaba el orfanato. Su corazón latía rápido. Sentía miedo, sí, pero también una curiosidad que no podía ignorar. Cada vez que el sonido desaparecía, él se inclinaba hacia la rendija, tratando de captarlo de nuevo. ¿Estás escuchando eso?, susurró, aunque sabía que nadie podía responder. La mañana pasó lentamente. Los demás niños entraban y salían del comedor, con sus risas y sus peleas habituales. Leo permaneció en su rincón, escuchando los ecos que solo él parecía percibir. A veces sentía que el sonido le hablaba, que quería decirle algo. Una parte de él deseaba correr hacia él, descubrir qué o quién estaba allí, aunque sabía que al intentarlo recibiría otra reprimenda de Herminia. Al mediodía, Herminia bajó de nuevo. Su paso firme resonaba en las escaleras de madera, marcando el tiempo como un reloj implacable. Leo se levantó al sentirla acercarse. No dijo nada, solo esperó el castigo, el mismo que llegaba siempre que las cosas no salían como ella quería. «No has hecho nada bien hoy», dijo Herminia con voz fría, mientras lo miraba sin parpadear. Otra vez al sótano. El corazón de Leo se hundió. Bajó las escaleras despacio, sintiendo cada escalón como un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Esta vez, sin embargo, el sonido del lamento volvió a su oído, más cercano, más intenso, como si lo estuviera esperando. Se sentó en el suelo húmedo, abrazando sus rodillas, y por primera vez un escalofrío distinto recorrió su espalda. No era solo miedo, era una mezcla de miedo y esperanza. Algo ahí afuera, o quizá en el mismo sótano, le estaba hablando. Y Leo supo que no podría ignorarlo por mucho tiempo. El reloj marcaba las horas, pero para Leo el tiempo se había detenido. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento por la rendija, hacía que sus sentidos se agudizaran. Esa sombra de sonido, misteriosa y dolorosa, lo estaba llamando hacia algo que no podía comprender todavía. Y él en silencio decidió que esa llamada, de alguna manera, iba a cambiarlo para siempre. El desayuno en el orfanato siempre olía a café quemado y pan duro. Leo se sentó en su rincón habitual, los codos apoyados en la mesa, sin mirar a nadie. Los demás niños charlaban y reían, algunos con voz alta, otros con una picardía que a Leo le parecía imposible de imitar. Herminia caminaba entre las mesas con pasos medidos, corrigiendo posturas, exigiendo silencio con una mirada que se clavaba en la piel como agujas. «Leo», dijo de repente, «ven aquí». Él levantó la vista. Su corazón se encogió como cada vez que esa palabra salía de los labios de Herminia. Se levantó despacio, con las manos pegadas al cuerpo, y la siguió hasta la cocina. Allí, un vaso de leche volcó sobre la mesa, aunque él no lo había tocado. Un descuido de alguien más, seguramente, pero Herminia no preguntó. «Siempre tan torpe», dijo. «Al sótano, ahora». El sótano olía distinto por la mañana. La humedad y el moho parecían mezclarse con el olor a pan rancio que se filtraba desde la cocina.
Herminia cerró la puerta detrás de él, y el clic del cerrojo se sintió más fuerte que un portazo. Leo se sentó en el mismo rincón de la vez anterior. Respiró hondo. No podía llorar, no allí, no delante de las sombras que parecían vigilarlo desde las esquinas. El silencio lo envolvió. Al principio solo estaba él y su respiración. Luego, un crujido suave vino desde la esquina opuesta. Leo giró la cabeza lentamente. No había nada visible, solo la pared húmeda y las telarañas que colgaban del techo. Pero el sonido volvió, más claro esta vez. Un lamento sordo, como si alguien estuviera atrapado y dolido, intentando llamar su atención. Leo frunció el ceño. Se acercó al ventanuco roto, apenas un hueco pequeño por donde entraba un hilo de luz gris. La visión era mínima, ramas moviéndose, la tierra húmeda del patio, pero el sonido parecía venir de más lejos, del bosque que rodeaba el orfanato. Su corazón latía rápido, sentía miedo, sí, pero también una curiosidad que no podía ignorar. Cada vez que el sonido desaparecía, él se inclinaba hacia la rendija, tratando de captarlo de nuevo. ¿Estás escuchando eso?, susurró, aunque sabía que nadie podía responder. La mañana pasó lentamente. Los demás niños entraban y salían del comedor, con sus risas y sus peleas habituales. Leo permaneció en su rincón, escuchando los ecos que solo él parecía percibir. A veces sentía que el sonido le hablaba, que quería decirle algo. Una parte de él deseaba correr hacia él, descubrir qué o quién estaba allí, aunque sabía que al intentarlo recibiría otra reprimenda de Herminia. Al mediodía, Herminia bajó de nuevo. Su paso firme resonaba en las escaleras de madera, marcando el tiempo como un reloj implacable. Leo se levantó al sentirla acercarse. No dijo nada, solo esperó el castigo, el mismo que llegaba siempre que las cosas no salían como ella quería. «No has hecho nada bien hoy», dijo Herminia con voz fría, mientras lo miraba sin parpadear. Otra vez al sótano. El corazón de Leo se hundió. Bajó las escaleras despacio, sintiendo cada escalón como un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Esta vez, sin embargo, el sonido del lamento volvió a su oído, más cercano, más intenso, como si lo estuviera esperando. Se sentó en el suelo húmedo, abrazando sus rodillas, y por primera vez un escalofrío distinto recorrió su espalda. No era solo miedo, era una mezcla de miedo y esperanza. Algo ahí afuera, o quizá en el mismo sótano, le estaba hablando. Y Leo supo que no podría ignorarlo por mucho tiempo. El reloj marcaba las horas, pero para Leo el tiempo se había detenido. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento por la rendija, hacía que sus sentidos se agudizaran. Esa sombra de sonido, misteriosa y dolorosa, lo estaba llamando hacia algo que no podía comprender todavía. Y él en silencio decidió que esa llamada, de alguna manera, iba a cambiarlo para siempre. La madera crujió bajo sus pies descalzos, pero Leo no se detuvo. Salió del cuarto sin hacer ruido, con el corazón retumbando como un tambor desbocado. El orfanato dormía, y el viento silbaba entre los postigos sueltos como si lo llamara. Cruzó el pasillo a oscuras, esquivando los tablones que sabía que chillaban, y se escabulló por la puerta trasera que alguien había olvidado mal cerrada. Tal vez Dios, tal vez el caballo. El aire afuera era frío, con olor a tierra mojada. Las estrellas brillaban pálidas sobre el cielo sin luna. Leo apretó el suéter que llevaba sobre el pijama y echó a correr sin mirar atrás. No sabía exactamente a dónde iba, pero sentía una dirección dentro del pecho, como si algo tirara de él, como una brújula que no obedecía al norte, sino a la memoria. Corrió campo a través, entre pastizales altos que lo arañaban como dedos flacos. Atravesó el alambrado con cuidado, se rascó el brazo contra una espina, pero siguió. El bosque estaba más cerca de lo que pensaba y lo esperaba con la boca abierta. Adentro, los árboles eran gigantes callados. Las ramas se mecían lentas, murmurando entre sí. Leo
Avanzaba con pasos cortos, atento a cada crujido. A ratos se detenía, respirando agitado, con los oídos abiertos como platos. Entonces lo volvió a oír. Ese mismo sonido de la otra noche. No era un rugido, ni un llanto. Era más hondo, más humano, como un grito apagado que venía de adentro de la tierra. Lo siguió. El bosque se volvió más espeso. Entre los troncos retorcidos apareció una silueta negra, un granero viejo, casi tragado por la maleza. Las paredes estaban torcidas, el techo vencido por los años, pero se mantenía en pie. A cada paso que daba hacia él, el sonido se hacía más claro, más urgente. Empujó la puerta con esfuerzo, chilló como si se quejara. Adentro la oscuridad era casi total, pero había algo, un movimiento, un resuello. Leo dio un paso y otro. El suelo crujía bajo sus pies sucios. El olor a humedad y estiércol seco le golpeó la nariz, pero no retrocedió. Entonces lo vio. Al fondo, apenas iluminado por la luz que se filtraba entre las rendijas, había un caballo, atado por cadenas gruesas a las paredes de piedra. Era grande, huesudo, con las costillas marcadas y el pelaje enmarañado por el barro y la sangre seca. Pero lo más fuerte eran los ojos, enormes, negros, fijos en él. Ojos que no parecían de animal, ojos que conocían el dolor. Leo se quedó quieto. El caballo no se movió, solo respiraba fuerte, como si acabara de correr por kilómetros. Una lágrima rodó por la mejilla del niño sin que él se diera cuenta. «¿Tú también estás solo?», preguntó en voz baja. El animal no respondió, pero bajó la cabeza, lento, como si entendiera. De pronto, un golpe seco retumbó afuera. Leo se agachó por instinto, el corazón en la garganta. Esperó, silencio. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, el caballo seguía ahí, pero sus ojos ahora brillaban distintos, como si algo dentro de ellos se hubiera encendido, como si lo estuvieran esperando. Leo no lo sabía aún, pero esa noche había cruzado un umbral. Ya no era el niño del rincón, era el niño que había oído el grito, y no iba a olvidarlo jamás. El caballo no se movía, ni un solo paso, ni un bufido, nada, solo lo miraba. Leo sintió como si alguien le presionara el pecho por dentro, no con dolor, sino con algo que no sabía nombrar. Tal vez miedo, tal vez reconocimiento. Dio un paso más y la madera bajo sus pies crujió. El sonido hizo que una de las orejas del caballo se moviera apenas, pero los ojos siguieron fijos en él. «¿Qué te hicieron?», murmuró. La luz que se colaba por las rendijas caía justo sobre el lomo del animal, revelando marcas antiguas, cicatrices mal cerradas, raspaduras, zonas donde el pelaje ya no crecía. Las cadenas eran gruesas, oxidadas, sujetas a ganchos incrustados en la piedra. Había un cubo de agua medio seco en una esquina y un poco de paja revuelta, como si alguien lo hubiera dejado ahí hacía días o semanas. Pero no era eso lo que lo paralizaba, era esa mirada. No era una mirada salvaje ni asustada, era una que sabía, como si el caballo lo conociera. «¿Tú me viste antes?», preguntó sin pensar. Le salió en voz baja, como si hablara con alguien dormido. El caballo parpadeó lento, luego bajó un poco la cabeza, no como un gesto sumiso, sino como si reconociera algo. Leo sintió que se le erizaba la piel. Dio otro paso y se acercó hasta quedar a unos 3 metros. El silencio del lugar era tan denso que podía escuchar su respiración. Y entonces ocurrió algo extraño. Por un segundo, solo un segundo, al mirarlo a los ojos, Leo sintió que no estaba en ese granero. Estaba en otro lugar, otro tiempo, un fogonazo, una mujer corriendo entre árboles, un caballo blanco galopando, un grito, un portón golpeando con fuerza, y luego, oscuridad. Leo parpadeó, aturdido. Tropezó hacia atrás y cayó sentado sobre el piso frío. El caballo ni se movió, solo lo seguía mirando. «¿Qué fue eso?», susurró, llevándose la mano a la cabeza. Le latía fuerte. No había sido un sueño, no estaba dormido.
El caballo respiró hondo, como si también se sintiera cansado. El niño se levantó con esfuerzo. No sabía si debía huir o quedarse. Algo dentro de él gritaba que no se fuera, que había más por descubrir. Pero también sentía una punzada de miedo, no del caballo, sino de lo que esa conexión podía significar. «No estás aquí por casualidad», dijo en voz baja. «Y yo tampoco». Miró las cadenas. Eran viejas, pero aún resistentes. Buscó con la vista algo que pudiera usar para soltarlas, pero no vio herramientas, solo madera, paja y piedras. Dio una vuelta por el establo, con los ojos atentos, pero todo parecía abandonado. Ni un ruido de fuera, ni un cuervo, ni el viento. Cuando regresó junto al caballo, se agachó despacio. Estaban frente a frente, ojos con ojos. Y ahí lo supo. Ese animal lo había visto antes. Tal vez cuando era bebé, tal vez en una de esas noches que su memoria no podía alcanzar. Y ahora estaba aquí, atado, esperando que alguien lo recordara también. «Te prometo que volveré», dijo, poniéndose de pie. «No sé cómo, ni cuándo, pero voy a volver». El caballo, sin moverse, parpadeó otra vez. Leo interpretó eso como un sí. Salió del granero corriendo, el pecho apretado, las piernas temblando. No sabía qué acababa de pasar, pero una cosa era clara. Ya no estaba huyendo, estaba volviendo. Desde aquella noche, Leo ya no dormía igual. Se acostaba con los ojos abiertos, esperando a que el orfanato callara, a que Herminia apagara la lámpara del pasillo y los ronquidos de Elías llenaran el cuarto como un motor viejo. Entonces se deslizaba fuera de la cama, se calzaba sus zapatos sin medias, agarraba el pan seco que escondía debajo del colchón y salía por la ventana del baño. Cada noche tomaba el mismo camino. Aprendió a esquivar ramas, a no pisar los charcos, a leer el bosque en la oscuridad como si fuera un libro que ya conocía. Y cada noche, ahí estaba él, inmóvil, encadenado, esperando. «Buenas noches, Lucero», le dijo la primera vez que lo llamó así. El caballo lo miró como siempre, sin moverse mucho, pero Leo juraría que algo en sus ojos cambió. Una chispa, como si el nombre hubiera despertado algo. «Te llamas Lucero porque tienes esa mancha blanca en la frente y porque brillas aunque estés todo lleno de tierra». Le dejaba el pan en un rincón, le hablaba bajito, le contaba cosas que nunca había dicho en voz alta, como que a veces soñaba con su mamá, pero sin cara, solo un perfume, o que no recordaba si alguna vez alguien lo abrazó cuando se enfermó, que el dibujo que más le gustaba hacer era de caballos, aunque nunca supo por qué. Lucero lo escuchaba, no con las orejas, sino con la mirada. Y a veces, con un leve movimiento de cabeza, como si también quisiera hablar. Una madrugada, Leo llevó una hoja doblada en el bolsillo. La había robado del cuaderno de tareas del orfanato. La desdobló frente al caballo y le mostró un dibujo. Un ojo grande, con un reflejo de luna dentro. Era el ojo de Lucero, como él lo veía. No como un animal, sino como alguien que recordaba. «Anoche soñé contigo», le susurró. «Estabas corriendo en un campo enorme, sin cadenas, y yo te seguía». El caballo parpadeó lento. Luego bajó la cabeza como si entendiera. Los sueños se repetían, no siempre iguales, pero con una sensación parecida. Viento en la cara, tierra bajo los pies y el sonido de cascos golpeando el suelo. A veces había voces, una de mujer, otra de hombre, pero no alcanzaba a entender qué decían, solo sabía que estaban discutiendo. Y luego, la oscuridad. Una noche, mientras dibujaba con un carbón sobre una tabla vieja del granero, Lucero hizo un sonido distinto. No era un resoplido común, era algo más profundo, casi lastimero. Leo dejó lo que hacía y se acercó. «¿Qué pasa?» El caballo levantó la cabeza y jaló apenas la cadena. Leo notó que una de las argollas del muro se había aflojado. No lo suficiente como para soltarse, pero sí para dejar claro que alguien, en algún momento, había querido detenerlo con fuerza. «¿Intentaste escapar?»,
Lucero se movió apenas, lo justo para mirar de reojo la puerta del granero. Leo giró también y por un segundo sintió algo. No un ruido, una sensación. Como si alguien los estuviera mirando. Se levantó de golpe y se asomó por las rendijas. Nada, solo árboles y oscuridad. Pero el escalofrío ya estaba ahí, subiendo por su espalda. «Mañana te traigo agua», dijo rápido, recogiendo su dibujo y metiéndolo bajo el suéter. Ya es tarde. Corrió de regreso al orfanato con el corazón agitado. No por el esfuerzo, sino por una certeza que se le clavó en el pecho. Alguien sabía que él iba al granero, y tal vez no le gustaba. Leo nunca hablaba con adultos fuera del orfanato. Evitaba a los vecinos, a los comerciantes del pueblo, a los maestros voluntarios que iban a dar clases los jueves. Pero esa mañana, después de haber pasado una noche inquieta por culpa del susurro de Lucero y esa extraña sensación de ser observado, algo lo empujó a detenerse frente a la casa de la señora de los tés. La gente la llamaba Doña Ofelia. Vivía en una casa pequeña, cubierta de enredaderas justo al borde del pueblo. Decían que había sido partera, curandera y hasta que podía ver cosas. Algunos la respetaban, otros le tenían miedo. Leo solo sabía que su jardín siempre olía a albahaca y que al pasar los perros nunca ladraban. «Tú no eres de hablar con viejas», le dijo ella sin levantar la vista, mientras regaba unas flores moradas. «¿Te pasa algo o andas buscando algo que no sabes que perdiste?» Leo parpadeó. Se quedó en silencio unos segundos, incómodo. Luego miró al suelo. «No estoy buscando nada», murmuró. «Solo vine a ver las plantas». Doña Ofelia sonrió, como si ya supiera la verdad. Los niños que se acercan así, calladitos, siempre vienen con algo cargado en el pecho. «Anda, siéntate», señaló un banquito bajo, de madera torcida. Leo dudó, pero se sentó. «Hay un caballo», dijo de pronto, sin pensar. Las palabras se le escaparon solas, como si ya no cupieran dentro. «Está encerrado, en el granero viejo». Ofelia se quedó quieta. La regadera dejó de verter agua. «¿El de las afueras?», preguntó. «¿El que está junto al monte?». Leo asintió. Ofelia se cruzó de brazos. Lo miró con ojos que no parecían de abuela, sino de alguien que ya ha visto demasiado. «Ese lugar no se toca, muchacho. No desde hace muchos años. Pero él está vivo y encadenado. Solo yo lo he visto». «¿Y tú sabes quién lo encadenó?». Leo negó con la cabeza. Ofelia suspiró profundo, como si cargara con ese secreto desde hacía tiempo. «Ese granero era de Nazario Esquivel, un herrero que vivía solo. Decían que hablaba con los caballos, que tenía uno blanco, enorme, que lo seguía a todos lados. Un día los dos desaparecieron. Nadie preguntó mucho, y el granero quedó ahí. ¿Y qué pasó con él? Eso nadie lo dice, pero hubo fuego, gritos, y desde entonces ese sitio tiene un aire raro, como si guardara algo que no quiere ser recordado». Leo tragó saliva. Los sueños, las visiones, la mirada de Lucero, todo empezaba a hacer ruido en su cabeza. «¿Tú crees que los animales recuerdan?», preguntó en voz baja. Ofelia lo miró largo rato. Luego se acercó, se agachó frente a él y le puso una mano tibia sobre el pecho. «Los animales sienten lo que nosotros no queremos aceptar, y algunos, sí, recuerdan, sobre todo los que fueron testigos del dolor». Leo bajó la mirada. No sabía por qué, pero esas palabras le dolieron. «No estás solo, niño. Y si el caballo te eligió a ti, es porque tiene algo que mostrarte. Pero cuidado, no todo lo que se descubre trae alivio». Antes de irse, Ofelia le entregó una ramita de ruda envuelta en un pañuelo rojo. «Llévala contigo. No espanta fantasmas, pero sí te ayuda a caminar sin tanto miedo». Leo la guardó en el bolsillo con cuidado. Esa noche, cuando regresó al granero, Lucero lo miró distinto, más profundo, más triste. Y fue entonces cuando Leo entendió que lo que habían empezado juntos no era solo una amistad, era una historia vieja, una que alguien quería olvidar, y otra que él estaba a punto de descubrir.
La curiosidad de Leo se volvió más fuerte que el miedo. No podía dejar de pensar en lo que le había dicho doña Ofelia. Desde esa conversación, cada vez que miraba a Lucero, sentía que cargaba una historia más grande que él y necesitaba entenderla. Así que empezó a escuchar. No hacía preguntas directas. No quería llamar la atención de Herminia ni de Fabián, pero se quedaba cerca cuando los adultos hablaban. En la plaza, en la tienda, junto al pozo del orfanato donde algunas mujeres lavaban ropa. Siempre fingiendo estar ocupado, pero con las orejas atentas, y poco a poco las piezas comenzaron a caer. Ese herrero, don Nazario, tenía manos de oro, dicen. Arreglaba todo, hasta los huesos rotos, decía un anciano sentado en una banca. Pero vivía solo, con su caballo. Nunca se le conoció familia. Yo me acuerdo del día que dejó de venir al pueblo, comentó una mujer mientras acomodaba verduras. De un día para otro, ¡pum!, se lo tragó la tierra. No fue tan así, susurró otra bajando la voz. Hubo lío con una mujer, joven, bonita. Lo visitaba en secreto. Algunos dicen que estaba casada, o peor, que tenía un hermano muy peligroso. Leo tragó saliva. ¿Y qué pasó con la mujer?, preguntó un niño que jugaba con una pelota. Desapareció también, como si el mismo viento se la llevara, dijo la mujer. Pero el caballo, ese sí lo vieron después, solo, atado en el granero. A Leo se le heló el estómago. ¿Podría ser ella su mamá? Esa noche, cuando llegó al granero, se detuvo en la puerta. No entró de golpe como otras veces. Solo observó. Lucero estaba de pie, como siempre, pero esta vez había algo tenso en su postura. Un leve movimiento de cola, las orejas erguidas, los ojos clavados en él. «¿Ella venía aquí?», susurró Leo desde el umbral. «¿Tú la viste?». El caballo bajó la cabeza lentamente. Leo entró, cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a él. Sacó de su bolsillo un papel doblado. Era otro dibujo. Esta vez había dibujado dos figuras humanas, una mujer de pelo largo y un hombre con sombrero de ala ancha, de pie frente a un caballo blanco. No sé por qué, pero cuando cierro los ojos, veo esto. No es un sueño, es como un recuerdo que no es mío. El silencio del granero se volvió más denso. Leo se acercó más, con el dibujo entre las manos. ¿Ella era mi mamá? Lucero hizo un sonido bajo, como un quejido contenido. Leo alzó la mirada y lo vio con los ojos húmedos. No era posible, pero ahí estaban, lágrimas, o algo muy parecido. ¿Y él? ¿Era él Nazario? Un ruido afuera interrumpió el momento. Una rama seca, un paso. Leo se giró de inmediato y corrió a una rendija. Nada, oscuridad, pero lo sintió. «Nos están siguiendo», susurró. Lucero resopló fuerte, jalando la cadena como si también lo sintiera. El miedo volvió a meterse bajo la piel de Leo, pero ahora no era solo miedo por él. Era miedo por el caballo, por la historia, por lo que estaban a punto de descubrir. Porque si todo eso era verdad, entonces había alguien que no quería que se supiera, y Leo estaba cada vez más cerca. Algo cambió en el orfanato. Leo lo notó enseguida. Fabián ya no lo ignoraba como antes. Ahora lo observaba desde el comedor, desde el patio, incluso desde la puerta de los dormitorios. No decía nada, pero sus ojos lo seguían como un perro esperando que su presa se mueva. Y Leo lo sentía en la nuca. «¿A dónde te vas por las noches?», le soltó una tarde mientras Leo lavaba platos. El niño se congeló. «¿Qué? Te haces el dormido pero no engañas a nadie», dijo Fabián acercándose por detrás. «La otra noche vi tu cama vacía y hoy también tenías tierra en los zapatos. ¿A dónde vas?». Leo apretó los labios. No podía contarle, ni quería. «No fui a ningún lado», mintió. Fabián lo miró con una sonrisa torcida. «Pues más te vale que no estés metiéndote en problemas. Herminia no es tan paciente como yo. Y si te agarran, no te van a encerrar solo en el sótano». Leo bajó la mirada, sintiendo el calor subirle por el cuello. No era miedo, era rabia. Desde esa noche
Todo fue más difícil. Fabián salía a hacer rondines por los pasillos. A veces abría la puerta del cuarto sin aviso, fingiendo revisar si alguien tenía fiebre. Otras veces se quedaba en la entrada del baño, esperando, como un guardia. Leo no podía salir por la ventana como antes. Empezó a quedarse despierto en la cama, apretando la ramita de ruda que Ofelia le había dado, como si pudiera protegerlo del encierro. Pero Lucero lo esperaba, y él no iba a fallarle. Una noche, después de muchas en vela, Leo encontró una oportunidad. Fabián había salido al pueblo con Herminia para recoger provisiones. El orfanato quedó en manos de la cocinera, una mujer que dormía como tronco. Era su única chance. Esperó a que todo estuviera en silencio. Se deslizó fuera de la cama, descalzo esta vez, y volvió a tomar el camino hacia el bosque. El aire estaba espeso, cargado de humedad. Algo en la noche parecía más tenso. Cuando llegó al granero, Lucero no estaba solo. Una silueta humana se alejaba del establo, justo al borde del campo. Leo se detuvo en seco, agachado entre la hierba. La figura no lo vio. Caminó lento, con paso firme, hasta perderse entre los árboles. Leo corrió al granero con el corazón desbocado. Entró y encontró al caballo respirando agitado, los ojos más abiertos que nunca. ¿Te hizo algo?, susurró. Lucero giró apenas la cabeza. La cadena estaba tirante, como si hubiera intentado defenderse. Leo acarició su cuello, sintiendo cómo le temblaba la piel bajo el pelaje. Te juro que no voy a dejar que te hagan daño, pase lo que pase. Al salir, escondido entre los matorrales, Leo miró hacia el bosque. Sabía que alguien más lo estaba observando, alguien que también conocía el granero y lo que estaba encerrado ahí. Al volver al orfanato, el corazón aún le palpitaba en la garganta. Subió por la ventana y se metió bajo las cobijas justo a tiempo. Pero Fabián ya lo esperaba. Desde el marco de la puerta, lo vio meterse a la cama. No dijo nada, solo cerró la puerta despacio, con esa media sonrisa en los labios. Y Leo entendió que la vigilancia ya no era solo de noche, era constante. Y que el tiempo se le estaba acabando. El metal estaba frío y áspero, oxidado por el tiempo, pero Leo no soltó la cadena. Tenía las manos temblorosas, con los dedos apretando el eslabón como si pudiera arrancarlo con solo la fuerza de su voluntad. Lucero respiraba fuerte, como si supiera lo que intentaba hacer. «Vamos, tiene que aflojar», murmuró Leo, mordiéndose el labio. Estaba solo en el granero con una vieja palanca que había encontrado entre los restos de una carreta. Se había quedado después de la cena mintiendo que tenía dolor de estómago, solo para poder salir más tarde cuando Fabián estuviera distraído con su radio. Cada noche que pasaba sentía a Lucero más débil, comía poco, se movía menos. Y Leo no aguantaba más verlo atado ahí, como si su historia no importara. «No mereces estar encadenado, no después de todo lo que viste». Lucero giró la cabeza hacia él, sus ojos negros brillando con esa tristeza profunda que ya Leo reconocía tan bien. Se agachó frente a la pared de piedra, encajó la palanca entre el anillo y el muro y empujó con todas sus fuerzas. El hierro rechinó. Un chispazo de polvo y óxido le golpeó la cara, y en ese instante algo se quebró. No fue la piedra, fue la realidad. De pronto, ya no estaba en el granero. Estaba corriendo. El suelo bajo sus pies era de tierra húmeda. El aire olía a humo y había gritos. Gritos reales. Una mujer corría delante de él. No era una visión borrosa, era clara, viva, respirando miedo. Tenía el cabello suelto, el vestido rasgado y llevaba algo envuelto en una manta. «¡Corre!», gritó ella. Leo no sabía si era el mismo o si estaba viendo desde otro cuerpo. Detrás, una sombra se movía rápido, una figura masculina que gritaba con rabia, empuñando algo brillante. El caballo apareció de repente, galopando con desesperación. Era Lucero, joven, fuerte, y estaba bañado en sudor. Se detuvo junto a la mujer. Ella le acarició el cuello una sola vez, con una ternura que partía el alma.
y luego lo empujó hacia la puerta del granero. «Protégelo. Tú sabes, un golpe seco, un chillido de madera y fuego, llamas lamiendo las paredes, gritando con lenguas rojas». Y ahí terminó. Leo cayó de rodillas en el suelo del granero, jadeando, con la frente empapada en sudor. Sus manos temblaban. El caballo lo miraba fijamente. «Yo la vi», susurró. «Era ella, mi mamá. Estaba huyendo, y tú estabas con ella». Lucero hizo un movimiento con la cabeza, breve, como una confirmación silenciosa. Leo se puso de pie, tambaleándose. Miró la pared. La cadena seguía ahí, firme, pero ahora sentía que no era solo de hierro. Era una cadena de memorias, de miedo, de secretos enterrados. Y él acababa de jalar el primer eslabón. «Ya casi entiendo», le dijo al caballo. «Solo necesito ver todo», pero en el fondo sabía que para liberar a Lucero, primero tenía que liberar algo dentro de sí mismo. Y eso, tal vez, dolería más que el fuego. Leo no sabía por qué esa noche se puso a remover el suelo del granero. Tal vez fue el sueño que tuvo, la mujer, el caballo, el fuego, o tal vez fue esa punzada en el pecho que lo guiaba como una brújula rota pero insistente. El caso es que, mientras Lucero dormía con la cabeza apoyada en un montón de paja, él se arrodilló junto a la pared trasera, justo donde la piedra se encontraba con la tierra agrietada. Usó una rama seca como si fuera una pala y empezó a escarbar. Al principio no encontró nada, solo raíces, piedritas, trozos de vidrio sucio. Pero después de unos minutos, algo distinto apareció. Una esquina de papel endurecido, amarillento, asomando bajo una tabla floja. Leo la sacó con cuidado. Estaba envuelta en un pañuelo deshilachado, atado con una cinta vieja. Su corazón latía como si hubiera corrido todo el camino desde el orfanato. La desenrolló. La letra era firme pero temblorosa, escrita con tinta azul desvaída. Al principio no entendió lo que estaba leyendo. Luego, sus ojos se fueron abriendo como ventanas. «Nazario, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Yo no podía quedarme más tiempo. Ya sabían, ya sospechaban. No me buscan a mí, buscan al niño. Tú sabes por qué. Protégelo, aunque no entiendas todo. Aunque te digan que es peligroso. Él no tiene la culpa, solo es un niño. Mi niño», firmaba. «Lucía». Leo se quedó helado. Lucía. El nombre resonó en su pecho como un eco olvidado. No necesitaba que nadie se lo dijera. Era su mamá. Ella había estado aquí, había escrito esa carta, y hablaba de él, de protegerlo, de que lo buscaban. Temblando, volvió a leer el final una y otra vez. «Él no tiene la culpa, solo es un niño, mi niño». Sintió que algo dentro de él se rompía, un nudo que había cargado desde que tenía memoria. Todos esos susurros, esas miradas en el orfanato, esas palabras que nadie decía pero todos pensaban. Él fue el que la perdió. Él trajo la desgracia. Y no era culpa suya. Nunca lo había sido. Se limpió la cara con la manga, sin darse cuenta de que estaba llorando. Lucero lo miraba en silencio, como si supiera. «Ella te conocía», susurró Leo. «Te confió algo que nadie más quiso ver». Guardó la carta contra su pecho, como si fuera una parte de su cuerpo. Se levantó y fue hasta el caballo. Le acarició el cuello, firme, decidido. «Te voy a sacar de aquí, te lo juro». Lucero resopló despacio. Ya no había miedo en sus ojos, solo paciencia, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, esa promesa. Esa noche, Leo no regresó por el camino de siempre. Tomó una vuelta larga, subiendo por un cerro donde se veía todo el campo iluminado por la luna. Y ahí, con la brisa en la cara y la carta en el bolsillo, entendió algo más. Lucero no solo guardaba el recuerdo de su madre, guardaba el suyo también. Y si alguien había intentado borrar su historia, entonces él la iba a desenterrar, letra por letra. ¿Y si el caballo no solo recuerda, sino que fue el único testigo de un crimen? Esa pregunta golpeó a Leo mientras caminaba en la oscuridad, apretando la carta de su madre contra el pecho.
A cada paso que daba hacia el granero sentía que algo lo esperaba. No era solo Lucero, era la verdad, y ya no podía escapar de ella. El viento soplaba con fuerza, removiendo las hojas secas, como si quisiera advertirle que no siguiera. Pero él no dudó. Abrió la puerta del granero sin hacer ruido. Lucero levantó la cabeza. Sus ojos lo buscaron enseguida. Había algo distinto en ellos esa noche, como si ya supiera que lo que estaba por pasar cambiaría todo. ¿Estás listo?, susurró Leo. El caballo parpadeó lento. No necesitaba responder. Leo se acercó con calma. Metió la mano en el bolsillo y sacó la carta. No se la leyó en voz alta, no hacía falta. La dejó sobre la paja, justo frente a él. Luego apoyó ambas manos sobre el cuello del animal. Fue como encender una chispa. El aire se puso denso. El granero pareció encogerse y de pronto todo se oscureció. Leo no sintió miedo. Ya no. Cerró los ojos y el mundo se abrió. La visión fue inmediata. Una noche negra, cargada de lluvia, truenos, voces. Leo, más pequeño, apenas un bebé, envuelto en una manta, llorando. Lucía, su madre, lo sostenía mientras corría entre árboles. Estaba empapada, herida, sangraba por el brazo, pero no se detenía. Atrás de ella, una silueta gritaba su nombre con furia. ¡Lucía! No puedes esconderlo. Lucía llegó al granero, entró corriendo dejando la puerta abierta. El caballo, Lucero, más joven, fuerte, estaba ahí. Se alzó sobre las patas traseras al verla, relinchando. «Shh, tranquilo, Lucero», le susurró. «Ayúdame, solo tú puedes hacerlo». Acarició su cuello, igual que Leo hacía ahora. Lo miró a los ojos con desesperación. Luego lo cubrió con una manta y escondió al bebé bajo un montón de heno, justo al fondo. «Te lo confío, cuídalo, no dejes que lo encuentren». La puerta del granero se abrió de golpe. Un hombre alto, de rostro cubierto por la sombra, apareció con una lámpara en la mano. Tenía los ojos llenos de rabia. «¿De verdad creíste que podías esconderlo de mí?». Lucía se paró frente a Lucero. No huyó. «Él no te pertenece, no le harás daño. No tengo tiempo para tus cuentos. Ese niño tiene que desaparecer. No sabes lo que es, lo que puede traer». El hombre sacó un cuchillo. Lucía no se movió, solo levantó la mano, temblando. «Entonces me llevas a mí primero». Y lo hizo. Leo gritó sin voz, viendo cómo el hombre la empujaba contra la pared, cómo ella caía y cómo la sangre se mezclaba con la lluvia que entraba por el techo roto. Lucero relinchó con furia. Se alzó otra vez, tirando de sus riendas, casi rompiéndolas. Pero no fue suficiente. El hombre se acercó al bebé escondido. Estaba a punto de levantar la manta cuando Lucero se soltó. Fue un rugido, un relincho que partió la noche. El caballo se lanzó contra el hombre, lo derribó, lo arrastró con una pata rota. El cuchillo voló por los aires. El bebé seguía llorando. En la confusión, una lámpara cayó. El fuego se encendió sobre la paja y en segundos todo ardía. El hombre huyó, no sin antes lanzar una última mirada hacia el niño, una que Leo no olvidaría jamás. Miedo. No al fuego, a él. Lucero, herido, se paró junto al bebé. No se movió, no lo dejó. Leo abrió los ojos de golpe. Estaba de rodillas en el granero, temblando. Lucero lo miraba en silencio, respirando lento. No había fuego, no había gritos, pero la historia ya estaba completa. «Ella murió por mí», dijo Leo con la voz quebrada. «Y tú me salvaste». Se levantó con esfuerzo. Las piernas no le respondían del todo. Se acercó a la cadena de Lucero, acarició el grillete como si fuera carne viva. «Ya no estás atado por eso, ya no más». El caballo cerró los ojos como si también soltara algo por dentro. Y Leo supo que ya no podía esconderse. La historia no solo le pertenecía, tenía que contarla, tenía que enfrentarla, porque el fuego no se llevó todo. El caballo lo había guardado, y ahora él también. El aire estaba más pesado que de costumbre. Leo lo sintió apenas cruzó el campo en dirección al granero. No era solo el clima,
Era otra cosa, un presentimiento. Aceleró el paso. Cuando abrió la puerta, se detuvo en seco. Fabián estaba adentro, de pie junto a Lucero con una linterna en la mano y una expresión que mezclaba rabia y miedo. El caballo resoplaba nervioso, tirando de las cadenas. «¿Qué haces aquí?», espetó Leo, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. Fabián lo miró de reojo. «Eso mismo te pregunto yo. Todas estas noches, saliendo como ladrón. ¿Qué escondes?». «Él no está escondiendo nada», dijo Leo avanzando. «Solo está sobreviviendo, como yo». Fabián levantó la linterna señalándolo. «¿Qué es este lugar, Leo? ¿Qué hay aquí que vienes como loco? ¿Qué sabes tú de lo que pasó? Sé más de lo que tú crees», le dijo con voz firme. «Ella murió aquí, mi mamá murió aquí. ¿Y tú? ¿Qué sabes tú?». «Sé que este lugar está maldito», gritó Fabián agitado. «Y si te tengo que encerrar de nuevo para que dejes de venir, lo haré». Intentó sujetarlo del brazo, pero Leo se zafó. «No me vas a encerrar nunca más». Forcejearon. El cuerpo de Fabián era más fuerte, pero Leo era más rápido. Tropezaron contra una pila de madera podrida y el peso combinando de ambos hizo que una parte del suelo, justo al fondo del granero, se hundiera con un crujido seco y un crack que retumbó como un disparo. Ambos cayeron, polvo, fragmentos de tabla, un olor rancio y seco. Leo fue el primero en moverse. Tosió, escupió tierra y cuando abrió los ojos lo vio. Un hueso, no, un brazo. Poco a poco, entre los restos de tierra removida, apareció un cráneo, una calavera amarillenta, con la mandíbula entreabierta y los restos de una camisa vieja aún pegados a los restos. «¡Santo Dios!», susurró Fabián retrocediendo. ¿Qué es esto?». Leo no dijo nada, solo miraba. Sabía quién era, lo sabía sin dudas. «Es Nazario», dijo en voz baja como si nombrarlo fuera darle paz. «Él murió aquí. Lo enterraron debajo del granero para que nadie supiera». Lucero, desde arriba, relinchó. Un sonido fuerte, profundo, como si confirmara la verdad. Fabián se puso de pie temblando. Esto es un cadáver. Tenemos que decirle a Herminia, a la policía, a alguien». «Tú sabías que algo pasaba», dijo Leo, señalándolo. «Me espiabas, me seguiste. ¿Por qué? ¿Quién te lo pidió?». «¡Cállate!», gritó, más asustado que enojado. Pero Leo ya no le tenía miedo. Él no murió solo, lo mataron, lo callaron, porque sabía demasiado. Miró al esqueleto. No había horror en sus ojos, sino respeto. El cuerpo estaba boca abajo, como si lo hubieran arrojado sin cuidado, como si quisieran borrar su existencia. Él protegió a mi mamá y a mí, y lo pagó con su vida. Fabián subió como pudo, sin mirarlo, y huyó por la puerta. Leo se quedó solo, bajó de nuevo, y con las manos limpió parte del suelo hasta dejar el cráneo completamente al descubierto. Luego se quitó el suéter y lo colocó encima, como un gesto silencioso de honra. «Lo que intentaron esconder ya salió», susurró. «Y voy a contar tu historia también». Subió de nuevo y se acercó a Lucero. El caballo estaba inquieto, pero cuando Leo le habló, se calmó. «Te juro que no vas a quedarte aquí encerrado, ni un día más». Le acarició el cuello, más decidido que nunca. El descubrimiento de ese cuerpo no era el final. Era el comienzo de la verdad saliendo a la luz. Y Leo, por primera vez, no se sentía solo. Leo no podía quedarse callado. La carta de su madre y el esqueleto de Nazario lo habían cambiado. Sabía que algo debía hacerse, pero ¿a quién contárselo? El miedo a Fabián y a Herminia lo hacía dudar. No había nadie en quien confiara del todo, excepto doña Ofelia. «No podemos dejar que esto siga así», le dijo mientras caminaban por el sendero de tierra que llevaba al pueblo. «La carta y lo que encontramos son prueba suficiente. Hay que decir la verdad». Leo asintió, apretando la ramita de ruda en su mano. El corazón le latía fuerte, mezclando miedo y determinación. «¿Y si nadie me cree?», preguntó. Doña Ofelia lo miró con firmeza. «Creerán. Tarde o temprano,
La verdad siempre sale. Y tú no estás solo, niño. Yo te voy a acompañar. Entraron al edificio del comisariado local. Leo sentía los ojos de la gente clavados en él. Un niño pequeño, sosteniendo un papel que podía cambiar todo. La comisaria, doña Mercedes, lo miró con escepticismo. ¿Y esto qué es?, preguntó, tomando la carta entre sus manos. Es de mi mamá, dijo Leo, con voz firme, y habla de alguien que murió protegiéndome. Ese hombre, Nazario Esquivel, era mi papá. Doña Mercedes frunció el ceño y levantó una ceja, pero tomó nota con la profesionalidad que no podía fingir. ¿Tienes pruebas de eso?, preguntó. Sí, contestó doña Ofelia. Además, encontramos un esqueleto bajo el granero, el mismo que la carta menciona. Leo explicó todo, cómo Lucero había estado allí, la cadena que lo unía a ese pasado, las visiones que había tenido. Cada palabra tenía peso. La oficial suspiró y miró a Leo fijamente. Esto es increíble, pero los hechos son los hechos. Vamos a abrir una investigación, pero debes entender que puede ser lenta, complicada. Hay que proceder con cuidado. Leo tragó saliva. Tenía miedo de lo que vendría, de lo que descubrirían sobre su familia, sobre Nazario, sobre su madre. No me importa el tiempo, dijo. Solo quiero saber la verdad. Doña Ofelia le acarició la cabeza, como hacía con todos los niños que llegaban a su puerta con el corazón roto. Y la sabrás, Leo, lo prometo. Días después, mientras el comisariado investigaba, Leo recibió la confirmación que había esperado sin saberlo. Nazario Esquivel, el herrero desaparecido, era su verdadero padre. Su madre, Lucía, había huido con él para protegerlo de un hombre peligroso que había querido hacerles daño. El peso de la verdad lo aplastó al principio. Todo encajaba: las visiones, la carta, el miedo constante en el orfanato. Ahora entendía por qué Lucero lo miraba como lo hacía, por qué había estado atado y esperándolo. Todo tenía sentido. Así que todo este tiempo, susurró, él estaba aquí. Y yo soy su hijo. Doña Ofelia lo abrazó fuerte, como si pudiera contener su miedo y su alivio al mismo tiempo. Y ahora, niño, puedes comenzar a sanar. La noticia corrió por el pueblo. Algunos miraban a Leo con respeto, otros con incredulidad. Pero él ya no sentía vergüenza ni miedo. Por primera vez conocía su historia, sabía quién era y de dónde venía. El orfanato cambió también. Herminia fue llamada a declarar, y Fabián, cuya vigilancia se había vuelto obsesiva, tuvo que explicar sus acciones. Leo no necesitaba vengarse, solo quería la verdad, y la tenía. Mientras tanto, Lucero ya no estaba encadenado. Fue liberado oficialmente, y aunque todavía se quedaba en el granero a la espera de Leo, ambos sabían que su conexión iba más allá de lo físico. Era memoria, protección, historia compartida. Leo caminaba por el campo con doña Ofelia y Lucero al lado. El sol se filtraba entre los árboles, iluminando los restos del granero que alguna vez fue testigo de tanta tragedia. ¿Y ahora qué hago?, preguntó el niño con el corazón lleno de emociones encontradas. Ahora vives, dijo Ofelia. Ahora sabes quién eres y puedes decidir qué historia quieres escribir tú mismo. Leo miró al horizonte, a los pastos verdes y al caballo que respiraba tranquilo a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz y también responsabilidad. La verdad estaba afuera y él sería su guardián. Lucero relinchó suavemente, como confirmando que la historia, por dolorosa que fuera, había empezado a cerrarse, pero también que algo nuevo estaba por comenzar. «Vamos, Lucero», dijo Leo con una sonrisa tímida pero firme. «Tenemos un futuro que descubrir». El aire del pueblo estaba cargado de murmullos. Desde que Leo y doña Ofelia presentaron la carta y el hallazgo del esqueleto, la comisaría no había parado de recibir llamadas. La historia que todos habían preferido olvidar volvía a la luz, y con ella los secretos que habían mantenido callados durante años. El tío de Leo, don Ernesto, un hombre alto, de mirada fría y controladora,
había sido señalado como responsable de que Leo fuera enviado al orfanato. El poder de su influencia, sus contactos y su dinero habían mantenido el caso oculto por mucho tiempo, pero ahora no había manera de detener la investigación. Leo acompañó a doña Ofelia hasta el comisariado para dar su testimonio. Cada paso que daba hacía que su corazón se acelerara. Sabía que enfrentarse a su tío no sería fácil, pero también sentía que ya no podía mirar atrás. «Leo, recuerda», le dijo doña Ofelia, mientras entraban a la oficina de la comisaria. «Di solo lo que viste, lo que sabes, no más». Leo asintió, apretando la ramita de ruda en su bolsillo. Cada palabra que pronunciara sería una chispa capaz de encender la verdad que el pueblo había querido enterrar. «Soy Leo Esquivel», comenzó. «Mi madre murió hace años. Yo fui enviado al orfanato y ahora sé que todo fue planeado por mi tío, don Ernesto». La comisaria tomó nota mientras Leo relataba todo: los abusos del orfanato, la vigilancia de Fabián, los secretos del granero y el hallazgo del esqueleto de Nazario. La carta de Lucía era la prueba tangible. Cada palabra que decía se sentía como un golpe de justicia que nadie podía ignorar. Al salir del comisariado, Leo notó que la gente lo miraba diferente. Algunos lo saludaban con respeto, otros con miedo o incomodidad. Doña Ofelia lo sostuvo del hombro, guiándolo mientras caminaban entre las calles empedradas. «Ahora van a hablar», dijo ella. «El silencio que mantuvieron todos estos años está por romperse». Y lo estaba. En la plaza central, las conversaciones se multiplicaban. Vecinos que antes nunca habían cuestionado la historia de Nazario y Lucía empezaban a contar lo que recordaban. Voces, sombras, rumores que parecían sin importancia, pero que ahora tenían sentido. «Ese niño no debería haber estado en el orfanato», decía una señora mientras doblaba su ropa. Su tío no quería que nadie supiera nada. «Y el granero, todos hablaban de él como un sitio maldito», añadió un hombre mayor, apoyándose en su bastón. Nadie se atrevía a acercarse, pero ahora parece que alguien quiere limpiar la verdad. Leo escuchaba en silencio. No buscaba reconocimiento, pero sentía un extraño alivio. La verdad ya no estaba oculta, y él estaba en el centro de esa revelación. Don Ernesto no tardó en enterarse de la investigación. La primera vez que lo vio de cerca, Leo sintió un frío recorrerle la espalda. Su tío lo miraba con una mezcla de ira y desprecio. «Niño insolente», dijo don Ernesto, con la voz baja y cortante. «Todo esto es una tontería, nadie te va a creer». Leo lo enfrentó con la mirada firme. No había miedo, solo determinación. «Yo sé la verdad», respondió, «y todos los que quieren seguir ocultándola también lo saben». El hombre hizo un gesto de desdén, pero Leo vio cómo su mano temblaba levemente. Por primera vez, su tío no parecía tan invencible. «No entiendes nada», dijo don Ernesto. «Todo lo que hicimos fue por ti». «¿Por mí?», gritó Leo. «Mandarme al orfanato, mentir sobre mi madre. Eso no fue por mí, fue para cubrir tus secretos». El silencio que siguió fue pesado, tenso. Cada persona presente en la sala contenía la respiración. Leo entendió que ese momento era decisivo. Su voz era la única que podía romper décadas de mentiras. Doña Ofelia se adelantó y presentó la carta de Lucía, las pruebas del esqueleto y los testimonios de los vecinos. La tensión se volvió insoportable. Don Ernesto palideció. Cada documento era un golpe que lo dejaba más vulnerable. Esto no prueba nada», balbuceó. «Solo son palabras y huesos viejos». «No son solo palabras», dijo la comisaria. «Es evidencia, y vamos a investigar cada detalle». Leo se sintió más fuerte que nunca. Todo el miedo, toda la soledad, cada noche huyendo al granero había valido la pena. Finalmente, la verdad empezaba a cobrar forma y el poder de su tío empezaba a desmoronarse. Esa noche Leo regresó al granero.
Lucero estaba allí, inmóvil pero atento. El niño acarició su lomo y susurró: «Lo logramos, amigo. Nadie podrá callar esto ya». El caballo parpadeó lento, como si comprendiera. Leo miró el cielo. Las estrellas brillaban más que nunca. Sentía que el juicio del silencio del pueblo había comenzado, y que él ya no era un niño encerrado en mentiras. Ahora era parte de la historia. Una historia que finalmente podía contarse. El granero, testigo de tantas tragedias, parecía más ligero, como si también respirara por primera vez. Y Leo supo que la verdad, aunque tardara, siempre encuentra su camino. El sol apenas se levantaba cuando Leo cruzó la puerta de la casa de doña Ofelia. Su mochila estaba más vacía de lo que había imaginado, pero su corazón estaba lleno de cosas que aún no podía nombrar. Caminó por el pequeño pasillo, mirando las paredes cubiertas de fotos antiguas, plantas colgantes y estanterías llenas de libros. Todo olía a limpio y a tierra mojada, un olor que nunca había sentido en el orfanato. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo doña Ofelia con una sonrisa tranquila. «Aquí nadie te va a encerrar, ni a castigar sin motivo. Aquí solo estás seguro». Leo tragó saliva. La seguridad era un concepto nuevo para él. Se sentía extraño, con miedo y alivio al mismo tiempo. Todo era diferente. Incluso las paredes parecían respirar, como si la casa supiera que alguien finalmente llegaba para quedarse. «¿Y voy a dormir solo en mi cuarto?», preguntó, bajando la mirada. «Sí, pero no te preocupes. Lucero estará cerca», le respondió ella. «Y yo no te dejaré solo». Leo asintió, todavía sin creerlo del todo. Todo esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Los días siguientes fueron raros. Leo podía levantarse cuando quisiera, comer lo que le apeteciera y salir al patio sin tener que dar explicaciones. Cada pequeño gesto, como abrir la ventana para sentir el aire fresco o caminar hasta el huerto para ayudar a Ofelia, se sentía como un acto de libertad que antes ni siquiera imaginaba. Sin embargo, con la libertad también llegaron los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de su madre, el fuego en el granero, a Lucero encadenado, la mirada fría de Fabián. Todo eso lo golpeaba de golpe, como si la seguridad de la casa no pudiera borrar los años de miedo y abandono. «Leo», le dijo Ofelia un día mientras le preparaba chocolate caliente, «sé que es difícil. No esperes sentirte bien de inmediato. Lo sé. Pero a veces siento que todo esto me queda grande», confesó él, «como si mi pasado todavía me estuviera persiguiendo. Y te seguirá persiguiendo hasta que lo enfrentes. Pero aquí tienes un lugar donde hacerlo, donde no te van a empujar ni a acusar de cosas que no hiciste». Leo bebió un sorbo de chocolate, dejando que el calor calmara un poco su pecho. Lucero pasó los primeros días nervioso, explorando cada rincón del patio, oliendo las flores y acercándose con cautela a Leo. El niño lo observaba y por primera vez no sentía miedo de que algo le pasara al caballo. Todo era diferente. Aquí no había cadenas, no había gritos ni látigos invisibles de autoridad. «No sé cómo agradecerte», dijo Leo, acariciando la crin del animal. «Tú me protegiste cuando nadie más podía». El caballo resopló y apoyó la cabeza en su hombro. Leo sonrió, aunque con un nudo en la garganta. Sentía la necesidad de hablar de su mamá, de Nazario, de todo lo que había descubierto. Pero las palabras no salían. Solo podía quedarse ahí, abrazando al caballo y sintiendo que por fin no estaba solo. Aun con la seguridad que ofrecía la casa, Leo se despertaba algunas noches con pesadillas. Veía el granero, las sombras de su madre, el rostro de Fabián observándolo desde la oscuridad. Cada despertar era un recordatorio de que la libertad no borraba los recuerdos. Se levantó una noche y salió al patio. La luna iluminaba el pasto húmedo. Lucero estaba allí quieto mirándolo con sus grandes ojos negros. «Todavía me duele», susurró Leo. «Todo esto, lo que perdí, mi mamá, mi padre, todo». El caballo no dijo nada, solo lo observó.
Y de alguna manera, eso fue suficiente. Leo entendió que no necesitaba palabras para sentirse acompañado. Con el tiempo, Leo comenzó a explorar más allá del patio. Caminó por los senderos del bosque cercano, dibujando los árboles, los pájaros y, por supuesto, a Lucero. Cada dibujo era una pieza de su historia que podía enfrentar sin miedo. Cada paso fuera de la casa era un recordatorio de que el mundo no siempre era peligroso. «¿Ves, niño?», le dijo doña Ofelia un día mientras lo acompañaba. «Aquí puedes empezar de nuevo, pero para que realmente lo sientas, necesitas ir poco a poco». Leo asintió, mirando el horizonte. La casa, el bosque, Lucero y la presencia cálida de Ofelia eran su nueva realidad. Todavía sentía el peso de su pasado, pero por primera vez tenía un lugar seguro donde aprender a vivir con él. Y esa noche, mientras Lucero dormía a su lado y la casa quedaba en silencio, Leo cerró los ojos, por fin, sin temblar. Por primera vez en mucho tiempo, podía soñar con algo que no fuera miedo. El granero estaba en silencio aquella mañana, solo interrumpido por el sonido de la madera vieja crujiendo bajo los pasos de Leo. Había una sensación extraña en el aire, como si el lugar supiera que algo importante iba a pasar. Dos hombres llegaron al granero, caballos en remolque, herramientas de limpieza y mantas. Eran cuidadores de una finca cercana, enviados por doña Ofelia para trasladar a Lucero a un lugar seguro. Leo los miró con desconfianza y esperanza al mismo tiempo. «Leo, necesitamos que nos ayudes a tranquilizarlo», dijo uno de los hombres mientras se acercaba con voz calmada. El niño asintió, acercándose lentamente al caballo. Lucero levantó la cabeza y lo miró con esos ojos enormes que mezclaban reconocimiento y miedo. Leo sintió un nudo en la garganta. «Todo va a estar bien», susurró. «Te lo prometo». El caballo resopló bajo, como si comprendiera cada palabra. Leo comenzó a acariciarle el lomo, sintiendo la tensión que se acumulaba en los músculos del animal. Cada cadena, cada grillete, parecía pesar más sobre él que sobre cualquier metal. Los cuidadores comenzaron a trabajar. Desatornillaron los anillos de hierro oxidados, tiraron de las cadenas con cuidado. Leo observaba, con las manos temblorosas, conteniendo el llanto. Cada clic de los grilletes era como un suspiro de alivio para Lucero. Ya casi, dijo Leo. «Aguanta un poquito más». El caballo bajó la cabeza y Leo lo acarició con más fuerza, como si pudiera transmitirle toda la fuerza que había guardado durante años. Por fin, el último grillete cayó al suelo con un golpe seco. Lucero levantó la cabeza, olfateó el aire y relinchó fuerte. Era un sonido que partía el corazón. Furia, miedo y libertad mezclados en un solo sonido. Leo no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló junto al caballo, abrazando su cuello y dejando que los sollozos se escaparan. Lucero apoyó la cabeza sobre su hombro como si le dijera: «Gracias. Te vas a ir, pero te voy a esperar», susurró Leo. «No me olvides, sí». El remolque estaba listo, con las rampas bajadas. Lucero olfateó cada rincón del granero antes de subir. Se detuvo en la entrada mirando hacia atrás. Leo también lo hizo. Era el mismo granero que había sido testigo de tanto dolor, tantas historias guardadas en silencio. Y ahora veía cómo su compañero se despedía de ese lugar que había sido su cárcel. Leo extendió la mano y le tocó la cara suavemente. Lucero parpadeó lento y luego subió al remolque con paso firme. Cuando el vehículo comenzó a moverse, Leo sintió un vacío extraño, pero también un alivio enorme. Por primera vez, Lucero no estaría encadenado, no estaría atrapado. Se quedó ahí, mirando cómo el remolque se alejaba por el sendero de tierra, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Nunca había sentido un dolor así de dulce, tristeza por la separación, pero alegría por la libertad. «Nos volveremos a ver», dijo entre sollozos. «Lo prometo».
Cuando el remolque desapareció entre los árboles, Leo se dio cuenta de algo. La libertad de Lucero también significaba un cambio para él. Ya no estaba solo con sus recuerdos, sus miedos y su dolor. Había alguien que había sobrevivido, alguien que había resistido todo y ahora podía vivir en paz. Se apoyó en la pared del granero, sintiendo la textura áspera de la madera bajo los dedos. Todo lo que había pasado, desde la muerte de su madre, la carta escondida, el esqueleto de Nazario, hasta la vigilancia de Fabián, todo había tenido un propósito. Lucero había sido un testigo, un guardián y ahora un símbolo de esperanza. «Gracias», susurró. «Gracias por quedarte conmigo todos estos años». El viento entró por las rendijas del granero, haciendo que el polvo bailara a la luz del sol que se filtraba. Leo respiró hondo. Por primera vez sentía que podía empezar a dejar ir el dolor, aunque no del todo. Había capítulos que aún tenía que vivir, pero ahora tenía fuerzas para enfrentarlos. Caminó por el patio del granero, tocando cada rincón que había conocido en los últimos meses. Cada esquina, cada sombra, cada eco era un recuerdo. Pero no eran solo recuerdos tristes, eran recuerdos de lucha, de coraje y de supervivencia. Se detuvo en el centro del granero, cerró los ojos y respiró profundo. Lucero ya no estaba, pero su presencia permanecía. Leo sabía que, en algún lugar, su amigo cabalgaba libre y eso le daba fuerzas. «Adiós, granero», dijo finalmente. «Gracias por cuidarnos, gracias por guardar la verdad». Y mientras bajaba la mirada hacia el suelo, sintió que algo dentro de él se liberaba también. Como si, al dejar ir a Lucero, también dejara ir un poco de su miedo, de su soledad y de su dolor. Ese día, no solo Lucero había sido liberado, Leo también comenzaba a hacerlo. Leo estaba sentado en el porche de la casa de doña Ofelia, con un cuaderno abierto sobre las piernas. Afuera, el sol caía sobre los campos verdes y el canto de los pájaros parecía contar historias que él apenas podía comprender. Por primera vez en su vida, se sentía seguro para mirar hacia atrás, para enfrentarse a sus recuerdos sin sentir que se ahogaba en ellos. «Lucero me estaría viendo si dibujo esto», murmuró, mientras su lápiz se movía sobre el papel. Los primeros trazos eran cuidadosos, lentos. Dibujó al granero, las sombras de los árboles, el lugar donde lo había encontrado por primera vez. No había dolor en sus dibujos, solo memoria. Cada línea era un pedazo de historia que ya no tenía miedo de recordar. Doña Ofelia se sentó a su lado, dejando que el silencio hablara por ellos. Leo miró el cielo y preguntó, más a sí mismo que a ella, ¿por qué nadie me dijo la verdad antes? Porque algunos secretos lastiman más si se guardan que si se dicen, respondió ella, tocándole la mano con ternura. Pero tú tenías que vivir para poder entenderlos. Leo asintió. Por primera vez, sus recuerdos no lo paralizaban, lo impulsaban a buscar más. Durante los días siguientes, Leo comenzó a hablar más, a preguntar por su madre, por su padre, por el granero y por Nazario. Doña Ofelia lo escuchaba, calmada y paciente, respondiendo con la verdad que conocía, sin adornos ni mentiras. «¿Y por qué mi tío me mandó al orfanato?», preguntó una tarde mientras caminaban por el bosque. «Porque tenía miedo de que alguien descubriera lo que había hecho y tú estabas en medio», contestó ella. «Pero ya nadie puede detener la verdad ahora». «¿Y mamá?», su voz se quebró un poco. «Ella sabía que iba a pasarme todo esto». Doña Ofelia lo abrazó fuerte mientras él se dejaba sostener. «Tu mamá hizo todo lo que pudo para protegerte. Eso nunca lo olvides». Cada respuesta abría más preguntas, pero también traía alivio. Leo comenzó a comprender que recordar no era doloroso si lo enfrentaba y que su historia no estaba perdida. En las semanas siguientes, los dibujos de Leo cambiaron. Ya no eran solo reflejos de tristeza o miedo.
Ahora contaban historias completas: Lucero galopando libre, Nazario trabajando en el herrero, su madre corriendo bajo la lluvia, él mismo de bebé, escondido entre pajas. Cada dibujo era una ventana a la memoria, un relato que podía compartir con quien quisiera escuchar. «Mira, Ofelia», le dijo un día, mostrando un dibujo en el que todos los personajes estaban conectados por líneas de luz. «Ya no son solo recuerdos tristes, ahora sé qué pasó». Doña Ofelia lo miró con orgullo y una pequeña sonrisa, comprendiendo que Leo finalmente estaba comenzando a procesar su historia. «Y eso es solo el principio», dijo. «Hay muchas más cosas que descubrir, pero cada pieza que recuerdas te hace más fuerte». Un día, mientras revisaba antiguos cuadernos de su madre que doña Ofelia había guardado, Leo encontró cartas, notas y recortes de periódicos. Cada pedazo revelaba secretos del pasado que nunca había conocido. Su madre había planeado esconderlo de don Ernesto, había buscado ayuda en vecinos y amigos y había confiado en Nazario para protegerlo. «Ella lo tenía todo planeado», murmuró Leo. «Todo esto no fue accidental». Doña Ofelia asintió. «Cada acción, cada decisión tenía un propósito, y ahora te toca a ti continuar esa historia». Leo sintió que algo se desbloqueaba dentro de él. Su pasado, aunque doloroso, ya no era un peso, era un mapa, un camino que podía seguir para entender quién era y qué quería ser. Esa noche, sentado frente a la chimenea, Leo sostuvo su cuaderno y miró los dibujos. Lucero dormía cerca, el viento movía las cortinas y la casa estaba en silencio. «No puedo olvidar nada», susurró, «ni lo bueno ni lo malo, pero puedo vivir con eso». Doña Ofelia lo abrazó de nuevo. «Exacto, niño, lo que no se olvida se convierte en fuerza». Leo cerró los ojos y respiró profundo. Había pasado de ser un niño silencioso, lleno de miedo, a alguien capaz de enfrentar su historia y aprender de ella. Los recuerdos seguían allí, pero ahora tenían sentido, y por primera vez podía mirar hacia adelante sin miedo, sabiendo que siempre tendría a Lucero, a doña Ofelia y a la verdad de su lado. Y así, entre lápices, papel y memoria, Leo comenzó a reconstruir su vida, un dibujo a la vez. El campo estaba en silencio. Solo se escuchaba el susurro del viento entre los pastos altos y el lejano canto de un ave. Los habitantes del pueblo comenzaron a llegar, uno por uno, caminando lentamente hacia el claro donde la ceremonia se llevaría a cabo. Nadie hablaba, nadie corría, todo el mundo parecía contener la respiración. Leo caminaba junto a doña Ofelia, con los ojos fijos en el pequeño montículo donde se colocarían los restos de su madre y de don Nazario. Cada paso era pesado, como si el pasado estuviera atado a sus pies, arrastrándolo hacia un lugar que siempre había evitado. Los vecinos se agruparon a lo lejos, formando un semicírculo respetuoso. Algunos sollozaban silenciosamente, otros miraban al suelo. Nadie sabía qué decir. Solo el silencio era suficiente para rendir homenaje. «Hoy cerramos un capítulo», le susurró doña Ofelia, «pero también abrimos otro, uno donde la verdad ya no puede ser olvidada». Leo asintió. Su pecho se sentía extraño, ligero y pesado al mismo tiempo. Un cuidador acercó las cajas que contenían los restos. Leo las miró con cuidado, sintiendo cada historia que llevaban dentro. El viento levantó polvo y hojas secas y él sintió que todo el campo estaba respirando con ellos. «Vamos a colocarlas aquí», dijo doña Ofelia señalando el montículo. «Cada uno de nosotros puede poner una piedra, un recuerdo, un gesto que los acompañe». Leo tomó una pequeña piedra del suelo y la colocó sobre el montículo. Cerró los ojos un instante y recordó a su madre, su olor, su voz, su risa que nunca volvería a escuchar. Luego pensó en don Nazario, el hombre que había cuidado de él incluso desde la sombra. Uno a uno, los vecinos hicieron lo mismo. No hubo discursos largos ni palabras grandilocuentes.
Solo gestos pequeños, silenciosos, llenos de respeto y de reconocimiento de que la verdad finalmente había salido a la luz. Finalmente, Leo dio un paso al frente. Sostuvo el papel que había escrito él mismo durante las últimas noches, con letra temblorosa pero decidida. Todos guardaron silencio. La brisa movía su cabello mientras respiraba hondo y comenzaba a leer. Hoy no solo enterramos a mi madre y a mi padre, hoy enterramos el miedo, la mentira y el silencio. Ellos protegieron la verdad cuando yo no podía hacerlo. Ellos me enseñaron a ser valiente, a enfrentar lo que nadie quería recordar. No olvidaré su amor, ni su sacrificio. Y tampoco olvidaré lo que Lucero me enseñó, que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay alguien que vigila, alguien que espera, alguien que cree. Gracias por cuidarme, aunque yo no lo supiera. Prometo vivir con la verdad, con la memoria y con el corazón abierto. Su voz tembló un instante, pero continuó. Cada palabra resonaba en el campo, atravesando la distancia y el silencio de los años. Algunos vecinos tenían lágrimas en los ojos, otros no podían mirar directamente, por respeto o por dolor. Leo, sin embargo, mantenía la mirada fija en el cielo, como si pudiera enviarles a su madre y a Nazario cada palabra que le ardía en el pecho. Cuando terminó de leer, guardó el papel con cuidado y dio un paso atrás. El viento sopló, moviendo las cortinas de polvo y hojas. Leo cerró los ojos y dejó que su respiración se mezclara con la de todo el campo. Se acabó, susurró. Por fin. Doña Ofelia se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. Leo la miró y sonrió débilmente. No era una sonrisa de felicidad completa, pero sí de alivio. Habían terminado un ciclo. Los cuidadores del campo comenzaron a cubrir las cajas con tierra, y Lucero, que había acompañado a Leo desde la distancia, relinchó suavemente. Fue un sonido que rompió el silencio, pero que no interrumpió la solemnidad. Era un recordatorio de que la vida seguía, que la memoria permanecía y que el amor y la protección no terminaban con la muerte. Leo puso la mano sobre el lomo del caballo y susurró: «Te prometo que seguiremos juntos. Ahora podemos seguir adelante». El sol bajaba lentamente, dorando los campos y pintando todo con un color cálido. Leo se sentó junto a doña Ofelia y miró el montículo, donde las piedras y recuerdos de todos habían formado un pequeño monumento a la memoria de su madre y de Nazario. «Nunca olvidaré», dijo, «ni lo bueno ni lo malo, pero ahora sé que puedo vivir con ello». Doña Ofelia lo abrazó. Lucero descansaba cerca, la cabeza apoyada en la hierba, inmóvil pero atento. El pueblo, que había asistido al entierro simbólico, comenzó a dispersarse en silencio. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo había cambiado. La verdad había salido de las sombras y había encontrado su lugar. Leo se levantó y respiró profundo. Sabía que la historia de su madre, de Nazario y de él mismo no terminaba aquí. Había nuevas preguntas que responder, nuevas memorias que reconstruir. Pero esa ceremonia le dio algo que nunca había sentido: paz. Por primera vez en su vida podía mirar el futuro sin miedo. Y mientras el sol se ocultaba tras los cerros, Leo comprendió que, aunque las pérdidas nunca desaparecen, la memoria y el amor pueden convertirse en fuerza para seguir adelante. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los pastos cuando Leo caminó hacia el corral de la finca donde Lucero ahora vivía. El caballo se encontraba al fondo, pastando tranquilamente, sin cadenas ni muros que lo contuvieran. Había algo casi sagrado en su calma. Cada movimiento medido, cada pestañeo, parecía decir que los años de sufrimiento habían quedado atrás. Leo avanzó despacio, casi sin hacer ruido, como si temiera romper ese instante de paz. Lucero lo vio desde la distancia y levantó la cabeza. Sus grandes ojos negros se encontraron con los del niño. No hubo palabras, pero hubo comunicación, algo profundo que solo ellos podían entender. «Hola, amigo», susurró Leo. «¿Cómo estás hoy?»
Lucero resopló suavemente y avanzó unos pasos hacia él, frotando la cabeza contra su pecho. El niño lo acarició, sintiendo cada músculo bajo la crin, sintiendo la vida que fluía libre, fuerte y tranquila. Por primera vez, Leo no veía cadenas ni cicatrices, solo fuerza y libertad. Se sentaron juntos sobre la hierba, observando cómo el viento movía las hojas de los árboles y el sol reflejaba destellos sobre el pelaje del caballo. Leo sacó un cuaderno y comenzó a dibujar. Esta vez no eran recuerdos dolorosos, ni sombras del pasado. Dibujaba a Lucero corriendo, los pastos, el cielo, y asimismo sonriendo. Cada trazo era un acto de reconocimiento. Él y Lucero habían sobrevivido. Él y Lucero habían encontrado un espacio donde la memoria no era amenaza, sino fuerza. El caballo lo miraba de reojo, atento, y parecía entender cada movimiento. Leo sintió una gratitud que no podía explicar. Todo lo que había pasado, todas las noches huyendo, todas las visiones, todo el dolor, ahora tenía sentido. Lucero había cumplido su propósito. Lo había cuidado, protegido y enseñado algo que ningún adulto le había enseñado jamás: cómo enfrentar el pasado con valor y dignidad. Creo que ahora entendemos, ¿verdad, amigo?, susurró Leo, tocando suavemente la frente del caballo. Todo esto era para prepararnos. Lucero bajó la cabeza y respiró profundo, como en señal de acuerdo. Se hizo tarde. Leo sabía que pronto tendría que regresar a la casa de doña Ofelia, pero antes de irse, se levantó y miró al caballo a los ojos. No necesitó palabras. La mirada que compartieron fue suficiente. Fue un mensaje cargado de comprensión, de despedida y de promesa. «Gracias», susurró Leo. «Gracias por quedarte, por cuidarme, por todo». El caballo lo observó, inmóvil. Sus ojos parecían decir: «Ya está hecho. Todo está bien». Leo sintió un nudo en la garganta. Habían recorrido un camino que pocos podían imaginar. Y ese momento, esa mirada, selló todo lo que habían compartido: dolor, miedo, aprendizaje, fuerza y amor. Finalmente, Leo se dio la vuelta. Caminó unos pasos hacia la puerta del corral. Luego, miró una vez más hacia atrás. Lucero estaba allí, tranquilo, pastando con los ojos siempre atentos, como un guardián silencioso que había cumplido su misión. Mientras regresaba por el sendero, Leo reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Cada evento, cada visión, cada momento de terror y de soledad había sido una lección, un recordatorio de que no podía olvidar, pero sí podía transformar. «No olvidaré», dijo para sí mismo, «pero tampoco me detendré». Las memorias ya no eran cadenas, eran recordatorios de fuerza y resiliencia. Lucero había enseñado eso. No necesitaba hablar, no necesitaba nada más. Solo existir, libre, era suficiente para dejarle una marca que ningún miedo podría borrar. Al llegar a la casa de doña Ofelia, Leo respiró hondo. Sabía que el camino aún no estaba terminado. Había preguntas por responder, emociones que procesar, nuevas historias que vivir, pero por primera vez no se sentía solo. Tenía a Lucero en algún lugar del campo, tenía a doña Ofelia y tenía la verdad, fuerte y clara, como un faro que lo guiaba. Se sentó en el porche, sacó su cuaderno y empezó a dibujar de nuevo. Esta vez no había sombras, no había miedo, solo recuerdos y memoria viva. Cada trazo era un homenaje a todo lo que había sido y a todo lo que sería. Y mientras la tarde caía, Leo miró hacia el horizonte y sonrió, sabiendo que los caballos no solo recuerdan, sino que también nos ayudan a recordar lo más importante: quiénes somos, de dónde venimos y la fuerza que llevamos dentro. Lucero, en la distancia, parecía escuchar, y Leo supo que ambos estaban en paz. La historia había terminado, pero la vida, con todas sus posibilidades, apenas comenzaba. El viento movía suavemente las hojas mientras Leo caminaba al lado de doña Ofelia por el sendero que atravesaba los pastos del campo. Cada paso hacía crujir la hierba seca y levantaba pequeños remolinos de polvo.
Leo respiraba profundo, absorbiendo el aire fresco como si fuera una señal de que, finalmente, estaba vivo. «Es extraño», dijo él sin mirar directamente a Ofelia. «Y todo lo que pasó, todo lo que vi, todavía se siente real». «Y lo es», respondió ella con calma. «No es un peso que tengas que olvidar, es parte de ti. Y lo que pasó también te enseñó a ser valiente». Leo asintió, mirando hacia los cerros que se recortaban en el horizonte. Había pasado tanto tiempo huyendo de sombras, de memorias, de miedos, y ahora caminaba, simplemente caminaba, y no había nada que lo obligara a correr. Por primera vez, la sensación de libertad no le daba miedo. «Antes creía que olvidar era la única forma de sobrevivir», dijo Leo, «pero ahora entiendo que recordar es lo que me hace fuerte». Doña Ofelia lo miró con una sonrisa suave, como si esperara escuchar esas palabras desde hace mucho. «Exactamente», dijo. «Lo que los niños recuerdan no siempre es fácil, pero lo que enfrentamos nos da fuerza. Incluso los más pequeños tienen memoria, y a veces más valor que muchos adultos». Leo soltó una risa corta, mezclada con un suspiro. Recordó a Lucero, el granero, la carta de su madre, y los días en que solo podía dibujar para no gritar de miedo. Todo eso estaba ahí, dentro de él, pero ya no lo aplastaba. Ahora formaba parte de la historia que podía contar. «Y también sé que no todas las respuestas estarán allí», dijo Leo. «Todavía hay cosas que no entiendo, pero ya no me asusta». «Eso es lo más importante», dijo Ofelia. «No necesitas entenderlo todo de golpe, solo necesitas avanzar». Mientras caminaban, Leo pensaba en Lucero. El caballo había sido mucho más que un animal, había sido un guardián, un compañero silencioso que recordaba todo, que llevaba la historia en los ojos y la memoria en cada movimiento. «¿Sabes?», dijo Leo con voz baja, «Lucero me enseñó algo que nadie más me pudo enseñar. Que incluso en la oscuridad alguien puede cuidarte, que no siempre necesitamos palabras para sentir amor o protección». Ofelia asintió, acariciando su brazo mientras caminaban. «Y tú también puedes ser así, para otros, para ti mismo. Guardar lo que importa, proteger lo que amas, recordar lo que vale la pena». Leo sonrió levemente. Por primera vez, sentía que podía hacerlo. No solo vivir para sí mismo, sino también para todos los recuerdos que había heredado y las promesas que aún debía cumplir. Se detuvieron en la cima de una colina. Desde allí podían ver todo el valle, la casa de Ofelia, los pastos donde Lucero corrió libre, el granero que alguna vez fue prisión y testigo, y los cerros que guardaban secretos antiguos. «El futuro es incierto», dijo Leo. «No sé qué pasará mañana ni después, pero ya no me asusta». Ofelia lo miró a los ojos y sonrió con ternura y orgullo. «Eso es todo, Leo. Lo que importa no es tener todas las respuestas, sino caminar hacia ellas con valentía. Incluso los niños saben eso». Leo respiró profundo, sintiendo que algo dentro de él se relajaba. Ya no necesitaba huir de sombras, ni de preguntas sin respuesta. Podía mirar el horizonte y sentir que estaba listo para enfrentarlo. «Gracias», dijo Leo, bajando la mirada hacia la hierba y luego al cielo, «por todo, por no dejarme solo, por enseñarme a recordar, por enseñarme a vivir». Ofelia apretó su hombro suavemente. «Siempre, niño, siempre». Se quedaron allí, en silencio, mirando cómo el sol comenzaba a bajar detrás de los cerros. Leo cerró los ojos dejando que el viento se llevara los últimos miedos, las últimas lágrimas que no había podido soltar antes. «Los niños también recuerdan», murmuró para sí mismo. «Y yo también». Se dio cuenta de que la memoria no solo era un peso, era fuerza, era identidad, era el hilo que lo conectaba con su madre, su padre, Lucero, y con todo lo que había vivido. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Leo sintió algo que no había sentido nunca: seguridad, no absoluta, porque la vida siempre tendría incertidumbre, pero suficiente para saber que no estaría solo. Y así,
Mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre los campos, Leo comprendió que la historia de su vida, con sus dolores y sus recuerdos, no había terminado, solo estaba empezando. Ahora por primera vez podía mirar hacia adelante con esperanza. Al final de este viaje queda algo claro: las memorias no son cadenas, sino puentes. Cada recuerdo, cada dolor, cada pérdida que cargamos nos conecta con quienes somos y con quienes nos aman, incluso cuando ya no están. Leo nos enseñó que enfrentar la verdad, por más difícil que sea, nos da libertad, y que a veces la fuerza más inesperada puede venir de un ser silencioso, como un caballo que recuerda todo lo que el mundo quiso olvidar. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que también necesite recordar que el coraje y el amor pueden vencer cualquier miedo. Dale like si sentiste la intensidad de cada capítulo y comenta cuál momento te hizo estremecer más, porque tus palabras también forman parte de esta comunidad que valora la memoria y la valentía. Y si quieres seguir descubriendo historias tan profundas y emocionantes como la de Leo y Lucero, suscríbete al canal. Cada suscripción no es solo un clic, es un compromiso con la aventura, con la emoción y con los recuerdos que nos hacen más fuertes. Porque aquí, cada historia que contamos es un recordatorio de que, aunque el pasado sea oscuro, siempre hay luz esperando ser encontrada.